Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta C.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, aquí estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, me predispongo a caminar acompañado de mi fiel chucao pájaro sureño por este pequeño jardín al fin del mundo. Ahí se siente la pisada de mis pies sobre las hojas otoñales. Hoy día, 29 de abril, una fecha muy especial porque falleció uno de mis poetas favoritos, el gran poeta alejandrino de Alejandría, Constantino Cavafis, un 29 de abril de 1933, uno de los mayores, los más grandes exponentes del renacimiento de la lengua griega en el siglo XX. Aquí en Chile tenemos quizás al mejor traductor al español de su poesía, el profesor Miguel Castillo Didier, a quien he tenido la suerte de entrevistar y con él he podido conversar sobre Cavafis. Quiero simplemente leer un poema que de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a conversar luego, con un invitado sorpresa que tengo aquí en el jardín. El poema de Cavafis se llama Cuanto puedas. Y si no puedes hacer tu vida como la quieres, en esto esfuérzate al menos, cuanto puedas. No la envilezcas en el contacto excesivo con la gente, en demasiados trajines y conversaciones. No la envilezcas llevándola, trayéndola a menudo y exponiéndola a la torpeza cotidiana de las compañías y las relaciones, hasta que llegue a ser pesada como una extraña. Ese verso final es tremendo. Nuestra propia vida se nos puede convertir en un peso, en algo pesado, porque se convierte en una vida extraña a nosotros mismos. Hoy día voy a conversar con alguien que ha hecho un tremendo trabajo, un tremendo camino, muy auténtico, de justamente tratar de que su propia vida no se le convierta en una extraña, sino que sea realmente su propia vida, que su verdadero yo, el más profundo, emerja, aparezca. Yo diría que ha sido una suerte de escultor de ese yo, de ese self que está dentro de todos nosotros, como decía por ahí Plotino en tiempos muy antiguos. Él está lanzando en estos mismos momentos que estamos conversando su libro Viaje al sentido de la vida, 7 peldaños a la sabiduría, una revelación prodigiosa, Push Editorial, y lo está lanzando además conmigo, porque, y esto no es magia, esto no es que estemos, no que haya dos Christian Warnken y dos Siley Mora, sino que esta conversación la tuve que grabar para dirigirme al lugar donde estamos lanzando este libro ahora, a esta misma hora, en Puerto Varas, en el Centro Cultural Bosque Nativo, ahí en la costanera, frente a ese maravilloso lago y frente a esos volcanes. Siempre me acuerdo de la frase de Nietzsche, que me encanta cuando veo esos volcanes: levantad vuestra carpa bajo los volcanes. Creo que podría ser perfectamente una consigna para que refleje, o una idea, fuerza que refleje el trayecto, la vida de Siley Mora. Es decir, él ha levantado su carpa bajo los volcanes, no ha rehuido ni los peligros ni las sombras, las ha enfrentado, como lo relata en este interesantísimo libro. Siley Mora es filósofo, etnógrafo, académico, experto en cosmovisión mapuche, es de los primeros que mostró. A mí me sorprendió cuando leí, lo conté en un programa anterior, cuando leí por primera vez su libro sobre filosofía mapuche, me sorprendió encontrar en el lenguaje mapuche una profundidad filosófica, ontológica notable. Es un trabajo que él hizo ahí en campo, conversando con la gente que sabe, no se lo inventó en un escritorio, encerrado en una universidad. Él enseñó griego y latín
Y Gastón Sublet prologó su libro Yerpún, de los primeros, el libro sagrado de las tierras del sur. Y dijo Sublet sobre este libro que era la más importante contribución hecha hasta hoy al conocimiento de la sabiduría mapuche. Y hoy día Siley Mora está lanzando este libro, que no es el último libro, lo vamos a explicar en el transcurso del programa, pero un libro importante, Viaje al sentido de la vida. Estimado Siley, qué gusto de tenerte aquí, caminando conmigo, pisando las mismas hojas en este jardín. Sí, un agrado hacerlo con un alma afín, con un amigo, porque el mundo se hace menos pesado cuando uno dialoga con alguien que comprende tu camino, que intuye, ¿no es cierto?, tu desvelo, el desvelo profundo de uno, porque son desvelos parecidos, ¿no? El tema, obviamente, a nosotros no solo nos unen los libros, sino que también nos unen vivencias del corazón humano y abismos también que compartimos. Y juntos se supera mejor. Es un don tener un amigo como tú, Cristian, y gustoso estoy aquí para que compartamos estas líneas. Querido Siley, yo estoy muy feliz. ¿Para qué te digo Michucao, pájaro sureño? Siley vive en Purranque actualmente. Y, a ver, este libro, ahí está mi querido Chucao saludándote, ¿no? Este libro... Hermoso saludo. Hermoso, ¿no? Este libro tiene, para mí, una particularidad. Primero que nada... a ver, hay toda una reflexión sobre el camino interior, sobre ese viaje del alma al que habla Jung en el libro rojo y que han hablado tantos sabios pensadores a través de la historia, sino que también se puede leer casi como una novela extremadamente entretenida. Es un libro donde aparecen una cantidad de personajes que son con los que Siley de alguna manera va estableciendo un vínculo, aprendiendo algo, o también enfrentándose a su propia sombra, porque es un libro de ascensos y descensos, ¿no? Y parte en el año 1980, cuando Siley era seminarista. El comienzo es soberbio, de película. Te agarra inmediatamente cuando estás leyendo el libro, ¿no? Es un hombre que está en un motel con una mujer muy bella, una israelí, una hebrea, dice él, a la que él, seminarista, digo clandestinamente ahí, está dispuesto a entregarle toda su vida, ¿no? Así parte el libro escrito por Siley. Y uno dice, caramba, qué valiente, qué interesante, va a renunciar al seminario por el amor de una mujer. Pero a las pocas páginas, y aquí no estoy espoleando porque es el comienzo, se va, habiendo dejado el seminario, habiendo presentado su carta de renuncia, se va a encontrar con la mujer y va a descubrir que la mujer era un agente del Mossad y que le pide que se aleje rápidamente. Y ahí viene el abismo y empieza el viaje, el descenso del personaje de este libro, que es el mismo Siley Mora. Lo primero que quería preguntarte, Siley, a ver, hoy día estamos viendo la elección del futuro Papa en el cónclave, ¿no? Tú participaste y estuviste dentro de la iglesia, fuiste seminarista, conociste la iglesia, participaste de esa misma fe. Mirá ahora, con la distancia de los años que pasaron y el camino que hiciste, ¿cuál es tu mirada de la iglesia en términos de la espiritualidad, que es lo que a ti te interesa hoy en el mundo? ¿Cuál es tu mirada? Mira, es un buen registro. Yo diría que la iglesia es un buen museo del alma, ¿no? Con ambas palabras caben. Un buen registro que conserva una noticia antigua del alma y sobre todo el mensaje de un mensajero, ¿no? Jesús, que es lo central. Pero también la iglesia conserva, así como yo la asocio, fíjate, bastante con el Museo Egipcio del Cairo, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas son especies de iglesias, ¿no? que gracias a que están vivas en el sentido de que conservan algo valioso, importante, pueden todavía... conservan semillas que pueden inspirar a hombres y mujeres, ¿no? Pero la gran diferencia que yo tengo ahora con respecto a cuando viví mi formación casi de 10 años en un seminario, me retiro un mes antes de ser sacerdote, la gran diferencia de ahora, que tengo 69 años, y veo la iglesia, es que como conserva semillas preciosas, no es raro
que hayan hombres y mujeres santas, ¿no? Que son los menos. No es raro que hayan verdades profundas, hondas. No es raro que todavía la Iglesia alumbre místicos, ¿no? Que es los menos en todo caso. No me impresiona para nada, digamos, la organización eclesiástica, porque en verdad todo organismo intenta perpetuarse. Entonces, las vocaciones sacerdotales y parecidas son más bien ocasiones para custodiar un tesoro, ¿no? Pero sin embargo, yo también viví dentro de la Iglesia, obviamente que hay personas que pueden darle vuelta, ¿no es cierto?, al mal, ¿no? Pueden todavía tener una palabra fundamental. Además, hoy día, mira, la Iglesia Católica, como todas las iglesias, son necesarias, importantes, porque gracias a ellas se contiene el mal que está desatado, ¿no? La noche oscura del mundo. Vivimos realmente en un Kali Yuga, y gracias a las religiones todavía hay dirección, hay norte, hay noticias de lo sagrado, hay también manifestaciones de la gracia, ¿no? Ya no lo creo, no creo que la Iglesia Católica sea, ni mucho menos, ¿no?, el único camino de la salvación del alma. Por supuesto que no. Incluso ya lo decía un papa en mi época, ¿no? En mi época, el Papa Pablo VI decía que en todas las espiritualidades y las tradiciones antiguas nativas, hablaba él, del mundo, estaban ya las semillas del verbo, es decir, estaban ya contenidas en cualquier expresión cultural, tradicional, antigua, elementos de revelación, ¿no? Prácticamente Biblias, ¿no?, con otro nombre, que duermen en todas las tradiciones de sabiduría antigua. Fíjate, te voy a leer un texto, no te voy a decir el autor, escrito en 1969, sobre el futuro de la Iglesia. ¿Qué decía? La Iglesia de mañana será pequeña y en gran medida tendrá que comenzar desde el principio. Ya no podrá llenar muchos edificios construidos en tiempos de esplendor. Junto con el número de fieles, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará sobre todo como una comunidad a la cual solo se ingresa como decisión voluntaria. Como comunidad pequeña exigirá mucho más la iniciativa de sus miembros. Adaptará nuevas formas de su ministerio. Ordenará sacerdotes a cristianos probados profesionalmente. Será una iglesia, una espiritualidad más profunda. Pero de esta iglesia más espiritual y sencilla brotará una gran fuerza, porque los hombres de un mundo completamente planificado padecerán de una soledad indecible. Cuando Dios desaparezca de sus vidas, experimentarán su total y terrible pobreza. Así pues, descubrirán la pequeña comunidad de creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza, como una respuesta que en lo oculto siempre estaban buscando. ¿Qué te parece ese texto? Oye, me identifica y lo firmo, lo creo y lo veo, que empieza a estar así. Ya la institución está cayendo, está en desprestigio, está por los suelos lo vaticano, digamos. Mira, pasa algo muy semejante con la tradición judía, que lo que está desprestigiado es el sionismo, pero no así la espiritualidad judía, ¿no? Como la cábala, por ejemplo. En la iglesia pasa algo muy parecido. La iglesia va a ser, creo que lo decía también un teólogo en mi época, ¿no?, Karl Rahner, decía, la iglesia o se vuelve mística o ya no será más. Creo que el texto que tú leíste, a ver si me equivoco, es del Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal. Muy bien, qué cultura teológica. Joseph Ratzinger, joven, 1900, esto demuestra que nuestro querido pasó por el seminario, nuestro querido Siley Mora, no pasó en vano. Una pregunta. Sí, perdón, y ese Papa, mira, todo se une, ¿no? El Papa Ratzinger, cuando era cardenal, confirmó, le puso el sacramento de la confirmación a Catherine, mi actual esposa, ¿no?, en Alemania, en un pueblito, ¿no? Entonces, interesante. Oye, te iba a hacer la siguiente pregunta, Siley. ¿Qué significó para ti dejar la iglesia y dejar el seminario? Porque yo entiendo que para un sacerdote no es llegar y colgar la sotana. Tú no eras sacerdote todavía, pero ibas a hacerlo, ¿no? Sí. Hay un compromiso emocional. Uno se la jugó, fue una fe, uno tomó un camino y de pronto decide abandonar eso porque descubre las contradicciones y todo lo que tú describes aquí en el comienzo del libro. ¿Qué significó para ti
dejar esa seguridad, esa comunidad, esa familia a la que tú de alguna manera pertenecías. Oye, significó, como tú lo dijiste, un derrumbe hacia un abismo. Significó que la madre, es como si la madre al niño lo abandonara, le soltara la mano y lo abandonara, se fuera, porque yo había mal entendido también la vocación sacerdotal, ¿no? Había mal entendido que la iglesia era como tu protectora, y te ponía al resguardo, no tenía, y hay un mal entendimiento también de la fe, ¿no? Uno cree de que tener fe es entrar en una zona de seguridad. Hay muchos creyentes que asumen la fe como eso, ¿no? Como una protección exterior. Entonces para mí fue darme cuenta que tenía que hacerme hombre, o sea, hacerse hombre era vivir a la intemperie, ¿no? Vivir en el descampado, como dice Nietzsche. Hacerse hombre es también vivir peligrosamente. Yo tenía todo, ¿no? Tenía ropa, tenía una beca, tenía comida, la iglesia era un refugio, ¿no? Refugio. Yo me contacté también que era un refugio, un pecatorum también, ¿no? Entonces, en el sentido de que también la iglesia era un refugio para los cobardes. Después lo vi, ¿no? Después vi que era muy fácil llegar a ser sacerdote, y muchos de mis compañeros llegaron a ser también, oye, obispos. Varios, oye, de mis compañeros cayeron con Caradima, por ejemplo, eran mis compañeros los seguidores de Caradima, y ahí me di cuenta que era mejor ser valiente a tiempo, ¿no? Porque no quiero estar en el pellejo de los que asumieron la iglesia como protección de la propia debilidad, ¿no? La iglesia como cobardía, ¿no? Hay que entrar a la iglesia, pero para ser como un valiente, ¿no? El hombre de fe es un valiente, no un cobarde que se refugia en una estructura, ¿no? Básicamente eso. Mira, significó un derrumbe absoluto, una crisis profunda, sobre todo, Cristian, una soledad moral interna, porque como tú ya lo adelantaste, yo renuncio a la iglesia por amor a una mujer, y resulta que no tengo ese amor. Me declara en el mismo día en que con mis maletas yo me retiro del seminario, me declara y me dice, yo no soy, ya no nos vamos a ir a Jerusalén, nos íbamos a ir a Israel, porque yo soy casada, tengo un hijo, y mi marido es nada menos que el jefe del Mossad, y yo soy un agente israelí que quiere infiltrar la iglesia, y te usé a ti, fue honesta, para ¡Qué sacar fuerte! información. ¡Qué fuerte la historia! Bueno, en este libro hay muchas historias así interesantísimas, de encuentros con Siley, de amores, de desamores, de dolores, en fin. En fin, hay mucho material narrativo extremadamente interesante en este texto. A propósito de ser valiente, tú usas una cita de Borges muy buena que dice que no hay otra obligación que ser valientes. Y a propósito de esto de quedar al descampado, quedar a la intemperie y de lo valiente, recordé que el poeta Federico Hölderlin decía que el valor supremo del poeta es el coraje. Y él es el mismo que dice: el poeta avanza con la frente descubierta ante las tempestades del Dios. Y yo tengo la impresión que tú avanzaste así en este libro, con la frente descubierta ante la tempestad del Dios o de los dioses. Oye, así fue, mira, porque sentir que tu vida no tenía razón, se me había perdido el norte, que se me pierde el norte, porque ya no soy ni sacerdote, tampoco voy a tener el amor de una mujer o la compañía de una mujer. Una sensación tan dura que yo recuerdo esa tarde en que me retiro del seminario. Yo sentía que el cielo de Santiago, porque allí era un bloque de hormigón, de plomizo, y que me aplastaba, y se me abría el piso a mis pies. La primera vez y la única que sentí el impulso también de salirme de este mundo a propia voluntad, ¿no? Del suicidio. Nunca más lo sentí, ¿no? Pero fue tan impactante. Mira, me arranco de Santiago porque sin rumbo, allí en ese primer capítulo ocurren cosas increíbles, ¿no? Que también, junto con lo más oscuro, también aparecen señales de luces, ¿no? De avisos que no estaba todo terminado, que había otro camino, que había otra forma de llegar a Dios, que era preciso avanzar. Ahí sí tuve que poner en práctica el poquito fe que tenía. Me daba cuenta que también yo tenía una fe intelectual y no vital, ¿no? Y la tuve que conquistar con estos 50, ya más de 40 años fuera del seminario, 50 años fuera del seminario. Entonces, mira, fue para mí salir de la iglesia algo traumático,
pero divinamente traumático, porque siempre me pasa lo mismo. Hace poco me pasó 1 año y medio atrás, casi 2 años, con la muerte de mi esposa. Mira, de nuevo una mujer, en este caso una agente israelí, tuvo que, y como la función de todas las mujeres, tuvo que obligarme a parirme de nuevo, ¿no? Cortar el cordón umbilical de la iglesia para enfrentar como hombre, aprender a ser hombre, a ser persona, y me expulsa de una placenta calientita que era la iglesia al descampado, ¿no? Lo mismo que hace ahora, después, 40 años después, hace otra mujer, ¿no? Birgit, que tú conociste, que al morir me pone y me dice, mira, de esto se trata ahora el vivir, el morir y el amor. En fin, es inmenso el legado, y ya tendremos oportunidad de hablar en el otro próximo libro que estoy terminando, Viaje al fondo de un corazón en duelo, sobre este tema, ¿no? Pero se parecen, mira. Y curiosamente, Cristian, en los 2 momentos más duros de mi vida, los más difíciles internamente, son ese momento en que tú narramos del seminario, en que yo ya no tengo ni soy sacerdote, iban a viajar, oye, de mi pueblo en buses unas viejitas señoras parroquianas que por primera vez iban a celebrar que un sacerdote del pueblo se iba a ordenar, y las dejo a ellas con los crespos hechos, ¿no? Y mi madre igual. No podía volver a mi pueblo, y siento un profundo abismo, y curiosamente me voy al sur y instintivamente voy a casa, oye, a una granja, al campo en el sur, aquí en el sur, cerca de los Muermos, y que se llama Corte Alto, y allí me empiezo a sanar lentamente. Y 40 años después de esa crisis enorme de la muerte de mi esposa, ¿no? Birgit, decido también viajar a la casa de una amiga de ella, también en un lugar muy cerquita de los Muermos, aquí en Purranque, que se llama también Corte Alto. Entonces, las sincronías asombrosas del destino que se conectan, ¿no? Las cotas más profundas, ¿no? Las cimas más profundas, se conectan después con las alturas más grandes en mi vida, ¿no? Así ha sido. Bueno, en este libro de Siley Mora, que estamos comentando aquí esta tarde en El Jardín, Viaje al Sentido de la Vida, el libro que está lanzando hoy día en la ciudad de Puerto Varas, en el Centro Cultural Bosque Nativo, está lleno de estas sincronías, de estas diosidencias, como dicen algunos, de estos encuentros, de estos hallazgos, de estas paralelismos, similitudes. Tú te has definido como un ontoescritor y has desarrollado todo un trabajo, una metodología de trabajo, un sistema de escritura que has enseñado acá y en México, que se llama la ontoescritura, que muestra cómo desde la escritura autobiográfica, ¿no es cierto?, de contarse uno mismo, cualquier persona se puede sanar escribiendo, ¿no? ¿Tú te sanaste escribiendo este libro, y qué fue lo que sanaste, principalmente, Siley, al escribirlo? Te refieres obviamente al viaje, el sentido de la vida, ¿no? Sí, claro. No, al viaje, el sentido de la vida, el libro que estamos comentando ahora. Cierto. Mira, en verdad el libro tiene, tú dices, tienes toda la razón, ahí mezclo algunos géneros, pero básicamente ese libro quiso ser inicialmente un diario de campo, ¿no? De mi registro, de cómo yo fui descubriendo la sabiduría y la cosmovisión mapuche, que vino a reemplazar la ausencia de sentido que vino a llenarme, ¿no es cierto?, una necesidad honda de mi alma más que de fe, sino de comprender en qué consiste el baile de la vida, y comprender en qué consiste estar en este mundo, ¿no? Este mundo tridimensional. Mira, es un diario de campo, y yo lo que me sana, en verdad, fue doble. Mira, por un lado, acercarme a otra fuente, en este caso una fuente nativa, desconocida, despreciada en Chile, lo indígena, lo mapuche, y sanarme también de mi analfabetismo respecto al corazón humano y a la realidad, ¿no? Me di cuenta que yo era una persona demasiado ingenua, y de nuevo me había refugiado en unos textos sagrados para repetirlos de memoria muchas veces, pero no había hecho carne, no había producido desde mí mismo el propio saber. Entonces me fui sanando de mi ignorancia, me fui sanando de mi ingenuidad, y me fui sanando también de mi soledad, porque me di cuenta que Dios se muestra, aparece
discretamente, ¿no? De muchas maneras, y que no solo hay un solo libro o hay unos libros sagrados llamados Biblia. Biblia significa los libros sagrados, sino que de a poco, y por eso quiero llegar al punto que tú mencionas de la autoescritura, me fui dando cuenta que en la vida de cada uno, en mi propia vida, a medida que la registraba, era también mi propia vida una especie de Biblia, porque allí han ocurrido y ocurren epifanías, ¿no? Revelaciones de lo divino, ¿no? Entonces yo ahí después, cuando ya estaba en México, descubro que en verdad en la vida de cada persona, la historia personal tuya, Cristian, de cada auditor, es una especie de Biblia que es preciso decodificar y de ubicar las epifanías, los momentos sagrados, los alumbramientos, las revelaciones que el Gran Espíritu, ¿no? Se vale, porque siempre se disfraza de lo cotidiano. Entonces desemboqué finalmente al descubrir la cultura mapuche, al escribirla, que me llevó a esta revelación, ¿no? Toda vida humana es una Biblia, que es preciso aclarar el sentido, el significado, y la escritura, ¿no? Al reescribir tus memorias o al repasar, al purificar tu memoria, algunos eventos, tú dices, por aquí pasó, aquí estuvo la mano de Dios, ¿no? Aquí estuvo un mensaje central, ¿no? Aquí hay algo muy grueso, muy grande, aunque haya sido muy doloroso. Como por ejemplo me ha ocurrido en este año, en estos 2 años, lo más doloroso de mi vida escondía también el más grande de los regalos, que ya hablaremos, ¿no? El mundo, entonces, este libro registra estas perlas de sabiduría que yo fui encontrando, ¿no? Que de a poco, con el tiempo, ¿no? Con un espacio de unos 15 años, y yo las voy registrando como si fuera un diario de campo etnográfico. Estaba pensando que esas búsquedas de esa presencia, su atisbo de la presencia de Dios en la vida cotidiana, es lo que San Ignacio de Loyola llamó el discernimiento. El discernimiento tiene que ver con discernir dentro de la vida cotidiana, de tu propia vida, la presencia del Espíritu Santo. En distintos momentos, en distintas acciones, hay un discernimiento. Tú lo que hiciste aquí fue discernir, ¿no? Ir encontrando pistas, huellas, señales en este caminar. Señales en los lugares más insólitos, porque hay unos descensos, por ejemplo, unos tugurios en la noche bohemia de Temuco, a unos nightclubs, pero deprimentísimos. Pero ahí Siley es capaz de encontrar algo notable, ¿no? Y también encontrar en sabios como la señora Seferina, en una comunidad mapuche, ¿no? Que se revela una especie de profesora del alma. A Siley le entrega pistas. Es un libro que tiene tu discernimiento, ¿no? Aquí aplicaste tu discernimiento espiritual. Exacto, mira, y lo más notable quizás que tenga el libro es que yo quise entregar en ese libro un poco la frescura de ese primer encuentro con estas personas, ¿no? No tanto con mi caudal interpretativo, ¿no? Que tantas veces me jugaba en contra. Me di cuenta, mira, de cosas quizás que yo la había escuchado antes, pero que mi madurez interna no estaba capacitada, no estaba lista para comprenderlas. Por ejemplo, una anécdota, ¿no? Un día en el rancho, en la ruca, la señora Seferina, llega un par de misioneros a tocar la puerta y lo invitaban a ella y a su familia a inaugurar una capilla cercana ahí en el cerro de Queluhue, de Pucón arriba. Y ella le responde muy amablemente que no va a ir, porque le dice, porque mi iglesia es el hinche. Mi iglesia es el yo, ¿no? O sea, le faltó colocar el yo superior. Hinche se puede traducir como yo superior también, ¿no? Mi iglesia es el hinche. Y los misioneros le preguntan, ¿y cuál es el primer mandamiento? Algo así le preguntan, ¿no? De su iglesia, ¿no? Dice, Chepelay misuam. Tienes que tener la mente despierta, ¿no? Porque el que tiene la mente despierta, le agrega, no necesita ninguna religión. Y eso para mí fue clave, ¿no? Eso vino a completar mi búsqueda, ¿no? Que la verdadera religión es el despertar. Y ahí conecto, como tenía la información, que el mensaje central de todos los grandes iniciados, de los grandes maestros como Jesús, ¿no? Era ese despertar, ¿no? Despierten porque el reino de los cielos está cerca, ¿no? Las vírgenes necias que se quedan dormidas, etcétera, etcétera, ¿no? El evangelio está lleno de esa clave, el despertar. Bueno,
eso mismo que dijo la señora Seferina, es lo que dijo San Agustín y que tú citas en un capítulo de tu libro. Todo el trabajo de nuestra vida consiste en limpiar el ojo del corazón con el que un día podremos ver a Dios. Limpiar el ojo del corazón, eso es lo que ha hecho Siley en este bellísimo libro, interesantísimo libro, muy personal, muy honesto, un libro muy auténtico, Viaje al sentido de la vida. Probablemente algunos de los radiovidentes van a ir a buscar el libro, no lo van a encontrar, como ocurre siempre con los libros en Chile, pero tienen que tener paciencia porque yo lo voy a convencer a Siley que reedite este libro, que vuelva a sacar una segunda edición, para que podamos, si no te vas a ver obligado a subirlo digitalmente para que tus lectores, tus fieles lectores te busquen, porque Siley tiene lectores en todas partes donde voy, aparece un lector ahí o lectora de Siley. Te quiero agradecer, Siley, este paseo, este caminar en mi jardín, conversando de tu propio viaje, tu propia caminata, tu propia peregrinación, que partió cuando abandonaste el seminario después de una decepción amorosa y que termina encontrándote contigo mismo y encontrando con una parte de ti mismo que también incluye la propia sombra, como diría Jung. Eso es lo interesante, ¿no? Uh-huh. Así es. Mira, gracias, Cristian, porque tú has puesto el libro en su contexto y en su exacto tono. Mira, en verdad, Cristian, es el primer libro que yo escribo, pero es uno de los últimos en publicar, ¿no? Porque yo ¿cómo escribí el libro? Con esto terminamos. Tomé las notas de campo que tenía hace 40 años, ¿no? Y les di un orden y les hice un comentario. Eso fue, ¿no? En el fondo, este es aunque es el último libro en ser editado, es el primer libro que yo escribí. Siley Mora, Viaje al sentido de la vida. Él es creador del método de la ontoescritura, profesor de filosofía, filósofo, etnógrafo, ensayista, y sobre todo, lo más importante, caminante, peregrino, caminante. Sí. Viaja mucho al interior de Chile, Siley, es bonito porque es un viaje interior al interior del Chile profundo también, es una mezcla de los dos viajes, el libro Viaje al sentido de la vida. Claro, por algo, Cristian, tengo una comunidad de caminantes que se llama Gimnasio del Alma, una comunidad digital que personas de distintas partes del mundo nos reunimos todos los días miércoles, ¿no? Gimnasio del Alma, que es una forma de adentrarse en la sombra, en la luz y en el significado que tiene tu propia vida, ¿no? La propia vida de cada uno. Yo enseño en el fondo a eso, a resignificar, a reescribir la vida. Muchas gracias, Siley, un abrazo muy grande. En este momento mismo estamos conversando en el sur. Esa es la magia de la radio y es la magia también de la vida. Hoy día en el Centro Cultural Bosque Nativo en Puerto Varas, Siley está lanzando el libro Viaje al sentido de la vida. Nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden que viene muy a colación ahora esa frase que siempre les digo de Voltaire, del libro El Cándido. Al final del libro Cándido, Voltaire dice: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta un rato. Hasta siempre. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.